Pues nos da mucho gusto saludar a la doctora Wanda Bonet. Ella es la directora del Instituto DRW, donde se enseñan estos y otros temas de carácter holístico. Doctora Wanda, buenos días. Primero para saludarle y saber cómo nos está escuchando. Buenos días, un placer de estar nuevamente con ustedes hoy martes. Sí, señora, martes 19 de julio estamos en directo y nos queremos concentrar hoy en este martes de emprendimiento de Radio Pública de Orlando con la doctora Wanda Bonet en el tema de cuánto se necesita para iniciar un emprendimiento, costos, dinero, cuál es lo que hay que tener en cuenta para emprender. Doctora Wanda, sobre este punto específico, ¿qué podemos comenzar a decirle a nuestros oyentes? Bueno, antes de comenzar con el cuánto específicamente dinero, hay 3 recursos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a emprender, porque pues principalmente pues no sé cuál de los 3 es más importante. El primero obviamente es el dinero, el segundo es el tiempo y el tercero es la energía o la actitud o la decisión de emprender. Cuando asumimos entonces que ya la persona tiene la energía, la salud, porque pues emprender conlleva un reto en términos de salud, de energía, en términos de tiempo, también requiere una cantidad de tiempo específica, pues si ya la persona ha hecho su estructura, su organización en su agenda y su decisión, pues entonces vamos entonces a hablar cuánto dinero necesito. Obviamente eso es relativo, depende de cuál es el plan que tiene la persona o de cuál es su punto de partida. Hay muchísimos emprendedores que lo han hecho desde $0, y eso no es excusa para no emprender. Muchas veces utilizamos el dinero como una excusa para no hacerlo, pero hay muchísimos emprendimientos que pueden ir escalando poco a poco con un plan estratégico hasta llegar entonces a la cantidad que mi business plan o mi plan de negocio me pide. Obviamente, si la persona está viendo que su emprendimiento va a ser una franquicia que de frente necesita cierta cantidad estipulada por el organizador o el vendedor de la franquicia, pues ya tiene una cantidad establecida. Y si lo está haciendo así, la franquicia le va a decir, usted necesita esta cantidad más esta cantidad en el banco. Por el otro lado, si la persona va a desarrollar, a crear el activo, no va a comprar el activo. Cuando compramos activos, o sea, un emprendimiento, hay una cantidad establecida y ya muy clara. Cuando vamos a crear el activo, ya todo depende también del factor tiempo. ¿Cuánto tiempo la persona tiene para crear eso, para emprender? ¿A qué velocidad va a ir en su sendero, en su paso? Y ahí entonces la persona va a ir decidiendo de acuerdo a sus recursos cómo va a ir generando esos recursos de dinero para ir invirtiendo en su propio emprendimiento. Sí, teniendo las agallas, las ganas y el tiempo, y como el tema del dinero pues puede ser incluso más medible que lo anterior, no menos importante por supuesto. Hay unos costos de inicio, doctora Wanda, que son fundamentales para comenzar y que se van a incurrir antes de lanzar siquiera un negocio y no va a tener un retorno inmediato. Esto, por supuesto, está reflejado en el plan de negocios como papeleo legal, licencias y permisos, gastos de ubicación, alquiler, equipo de inventario para comenzar y estos gastos básicos de marketing, ¿eh? Definitivamente, y mucho antes que eso, la inversión del desarrollo intelectual, la educación, porque para hacer todo eso que mencionaste, hace falta una preparación o una mentoría de mano de qué tengo que hacer, y esos cursos, a menos que sean recibidos a través de las organizaciones, aquí en Orlando hay varias que ofrecen ese tipo de educación. Y la persona también tiene que invertir no solamente en la educación administrativa empresarial, pero en la educación del desarrollo de la propuesta única de valor, que entre los dos va a tener la base y la fundación
para ir entonces ya a ver qué tipo de negocio yo voy a comenzar, qué tipo de identidad legal, porque toda registración también va a tener unos fees y eso la persona tiene que tenerlo en su plan de negocio, en su costo de lo que se llama el startup, el comienzo, y tiene que lo que pues registro de esto, el registro de lo otro, el permiso de aquí, la licencia de acá, y cuando saca todo eso, mucho antes de ir a rentar algún tipo de espacio, materiales, compra de equipo, todo eso va a ir paulativo. Obviamente, cuando la persona hace su plan de negocio, suma su capital inicial y ya entonces tiene una cantidad, pero eso va a depender de la naturaleza de cada emprendimiento. Sí, obviamente en términos de teóricos o de especialistas, como el profesor Scott Andrew Shane, un economista, dijo hace algunos años que el costo promedio de empezar un negocio era de 31.150, eso es como ideal, pero hay negocios y la mayoría de ellos se han empezado con menos de $25,000 e incluso hasta con $5,000. Es Sí. recomendable fijarse como unas metas para decir yo quiero alcanzar algo como $31,000 en préstamos, en ahorros, en un capital semilla. Es que todo depende del tipo de negocio, del tipo de emprendimiento. Si la persona va a crear su propio emprendimiento, su propio activo, pues obviamente todo depende del tipo de negocio que va a crear. Si la persona va a comprarlo, pues entonces tiene que también ver cuánto va a ser y obviamente saber que tiene por el otro lado unos ahorros que le sustenten sus gastos personales, porque si no, entonces en términos de tiempo, volvemos otra vez, ¿cuánto tiempo va a dedicar a la generación de gastos personales y cuál es el tiempo que va a dedicarle a su emprendimiento? Si la persona dentro de su capital está cubriendo su salario para poder cubrir sus gastos personales, pues entonces puede dedicarle las 24 horas a su emprendimiento. Si la persona está emprendiendo, pero a principio no va a haber un retorno que le garantice sus gastos a nivel personal, de alguna manera la persona tiene que tener el pago de su renta, de su carro, de su celular, de comida, pues entonces tiene que tener con unos ahorros de capital también que le cubran esa parte o una forma de ingresos que le cubran esa parte, especialmente si lo está haciendo en términos solo, ¿no? Muchas veces se emprende en pareja, que una de las personas en una de la pareja, pues, ok, yo cubro la parte de los gastos del hogar y tú emprendes, pero ya esos son acuerdos que la persona tiene que tener y es su propia realidad. Por eso ponerle una cantidad, para mí, es poner excusas para no hacerlo. Es cuestión de ver dónde estás, cuánto tiempo tienes, cuántas ganas, cuánta energía le tienes y cuál es tu proyecto, cuál es tu proyecto productivo y haberlo desmenuzado tanto y haberlo estudiado para hacerlo de una forma estratégica que nos dé los resultados que queremos en el tiempo determinado. Sí, ¿alguna experiencia que le haya llamado la atención con algunos de sus alumnos, personas que le han solicitado alguna mentoría de cómo ese factor de la parte inicial del dinero pues fue fundamental y ayudó para que estuviera, digamos, un éxito mucho más asegurado e incluso su propio caso, doctora Wanda? Definitivamente, volvemos otra vez, eso es uno de los grandes bloqueos emocionales en términos de emprendimiento, el dinero. ¿Por qué? Porque siempre si no tengo dinero no puedo emprender. Pero volvemos otra vez, vamos a ver cómo lo vamos a pasar, cómo vamos a ir construyendo algo, qué es lo primero, cuál es el primer eslabón, cuál es el primer bloque para ir construyendo o cuáles son quizás las formas que yo tengo para generar ese ingreso capital que me permita acelerar el proceso a principio para que mi negocio, mi emprendimiento tenga un retorno de inversión. Pero podemos poner todo el capital en el proyecto y si no es un proyecto estratégicamente estudiado, lo vamos a perder.
Entonces tenemos que haber hecho el estudio, tenemos que haber preparado, desarrollado nuestras mentes para ir viendo, ok, qué es lo que yo quiero, cómo lo voy a lograr y cuál es el proceso. Y dependiendo si volvemos otra vez, voy a comprar ya un instrumento, un activo, un negocio que va a ser parte de mi emprendimiento o lo voy a crear de cero. Ya son dos caminos, dos senderos completamente diferentes que van a determinar el tiempo de desarrollo y el tiempo también de tener un retorno de inversión. Y emprender es comenzar. ¿Y qué vamos a comenzar? Ahí viene la gran proyecto o la gran asignación de ese emprendedor, que es la educación y cómo yo estudio mi proyecto o mi el negocio para yo estar segura de que esto va a dar. A principio, honestamente, uno no sabe cuál va a ser el rendimiento. ¿Por qué? Porque nada es garantizado. Uno puede comenzar y con el primer eslabón y de momento los factores externos de la economía cambian y lo que creíamos que no iba a ser un gran emprendimiento lo es, o lo que creíamos que iba a ser un gran proyecto ya no lo es. Por eso es que tenemos que ir caminando con paso firme y todos los movimientos, ya sea de dinero, de tiempo y de energía, tienen que ser muy bien pensados. Sí, finalmente, doctora Wanda, ¿alguna experiencia de alguno de sus alumnos, incluso la suya propia, sobre este tema de cómo se tuvo en cuenta el dinero o cómo no se tuvo en cuenta y que de alguna manera pues fue fundamental para su desarrollo de emprendimiento? Bueno, no de un alumno, pero sí de una anécdota que me contaron que me impactó muchísimo a mí al comenzar. Conocí a una persona que sacó todos sus ahorros del plan de ahorros que tenía de su pensión, de su trabajo anterior, para ponerlo en un salón de belleza, en un lugar que le habían dicho que iba a estar de gran desarrollo eventualmente. En su proyecto de vida, ella lo hizo, pero el desarrollo de esa área se tardó más de lo esperado. Y en esa espera, técnicamente se comió o gastó todo ese capital que tenía y no logró cumplir con los rendimientos o el retorno y tuvo que cerrar el lugar, gastó su plan de ahorro y eventualmente después de los 7 años, esa área física geográfica sí explotó, ahora es de gran crecimiento, pero ella tuvo en timing, en tiempo, un poco fuera. Y obviamente eso a mí me impactó muchísimo de qué dinero yo voy a poner porque es un riesgo, todo emprendimiento es un riesgo, ya sea que compremos el activo o creemos el activo, es un riesgo que todo emprendedor tiene que tomarse. ¿Qué yo estoy dispuesta a arriesgar? Esto es una decisión muy personal y eso a mí me tocó, me decía, ok, yo voy a emprender de otra manera porque pues quizás un poco más lenta ante los ojos de otras personas, ante mis ojos me sentía segura, más cómoda, pero que no me causara tanto estrés a nivel personal y a nivel de salud. Pero volvemos otra vez, eso es, cada persona es diferente, cada persona tiene que evaluar su propia realidad y cada persona es responsable de las decisiones que toma. Muy bien, doctora Wanda Bonet del Instituto DRW. Gracias por acompañarnos en este martes de emprendimiento. Un correo electrónico para contactarla, alguna pregunta, alguna inquietud que alguno de los oyentes tengan con usted. Sí, puede visitarnos a nuestra página web www.drwinstitute.online. Ahí tenemos diferentes, pues los libros, audiolibros, cursos, certificaciones, el programa de mentoría de desarrollo empresarial. También tenemos formas de comunicarse con nosotros a través de la página web y también obviamente en las redes sociales nos puede conseguir y cualquier preguntita obviamente estamos a las órdenes porque el mundo del emprendimiento es divino, es fascinante. Obviamente hay que aprender para que el estrés no sea un saboteador del propio proceso. Muy bien, gracias por esa última recomendación. Le deseamos un resto de martes feliz y gracias por acompañarnos, doctora Wanda. Siempre a las órdenes, gracias.